El mensaje de hoy lo he titulado Andar como hijos de luz. Andar como hijos de luz. Y seguramente esta porción de capítulo 5 del libro de Efesios va, a cierta manera, a darnos, como se dice, un análisis un poco claro de lo que es un hijo de luz, ¿no? Uno que anda en la luz, y aquel que dice ser un hijo de luz, pero no está andando en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a compartir Efesios 5, del versículo 1 al versículo 20, pero tengan ahí abiertas sus Biblias para poder dar lectura en un momento más. Acá surge una gran pregunta que debemos hacer nosotros. Cuando leemos la palabra, tenemos que leerla de tal manera que esa palabra pueda hablar a nuestras vidas. Tenemos que hacernos las preguntas claves. Y una pregunta clave es, ¿eres o no eres un hijo de luz? Muy rápidamente alguien seguramente dirá, sí, yo soy un hijo de luz, y levantará su mano y dirá, sí, yo lo soy. Pero veamos realmente, contrastemos nuestra propia vida con lo que dicen las Escrituras, para darnos cuenta si realmente estamos siendo un hijo de luz. De repente esta pregunta podría ser una pregunta bastante retadora, hasta un poco controversial, porque lo que está haciendo es calificar o descalificar a los hijos de luz y a los hijos que no son de luz. Por supuesto, a los hijos que son hijos de las tinieblas. Alguien dijo por allí, no, pero esto no es esto que está pasando no es ni cristiano ni diabólico. Entonces, si no es de Dios, entonces ¿de quién es? Todo es del Señor, pero si algo no se hace para Dios, entonces no es de Dios. Nuestra vida tiene que situarse, por supuesto, en esta idea y en este pensamiento de que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Le pertenecemos, y por esa misma razón que le pertenecemos, queremos siempre agradarle. La palabra de Dios nos va, de cierta manera, a darnos a entender que lo que hemos estado compartiendo semanas anteriores acerca de que Pablo habla acerca de aquellas cosas que hacían los paganos, aquellas cosas que hacían ustedes en otro tiempo, cuando eran hijos de oscuridad, pero que hoy no deben seguir haciéndolas porque son hijos de luz. Entonces esta porción de la palabra no es otra cosa que la continuación de la semana anterior, cuando se hablaba acerca de este nuevo empezar, de este nuevo comienzo en Cristo. Así que vamos a identificar, por supuesto, algunas características que son las características positivas, quiere decir, a la cual yo le voy a nombrar o lo voy a poner como título sí. Y voy a hablar sobre aquellas características que son las negativas, las que no deben pasar o no deben suceder en el cuerpo de Cristo, en tu vida ni en mi vida. Le voy a poner el no. Si ustedes tuviesen una hoja a la mano, yo les invito a hacer un ejercicio. Y vamos a hacer un ejercicio todos juntos. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a poner en el título principal, Andar como hijos de luz, como el mensaje que hoy vamos a compartir. Vamos a poner el texto bíblico que es Efesios 5, del 1 al 20, y vamos a dividir nuestra hoja a la mitad. Yo tengo acá una hoja, por ejemplo, y tengo una hoja aquí, y lo que podríamos hacer es lo siguiente, ¿no? Tengo esta hoja acá y vamos a hacer una línea vertical, ¿no? Una línea vertical que divide después del título, y en uno vamos a poner sí y el otro vamos a poner no. En su caso, bueno, la pantalla seguramente sale así, sí acá primero y no acá. Y entonces, cuando hablemos sobre el sí, usted va a anotar todas las cosas que tienen que ver con el sí. Y cuando hablemos sobre el no, usted va a anotar todas las cosas que tienen que ver con el no. Esta porción de la palabra de Dios, en otras versiones del capítulo 5, del 1 al 20, tiene diferentes títulos. Yo voy a estar compartiendo con ustedes en la versión Reina Valera por momentos, pero de manera primordial o principal lo voy a hacer en la NTV, Nueva Traducción Viviente, porque se deja entender un poco mejor. Pero por ejemplo, la Reina Valera tiene un título para este mensaje que es Andad. Yo he puesto Andar. Y el título de la Reina Valera es Andad como hijos de luz. Yo lo he contextualizado en nuestro propio castellano, o el que usamos aquí en nuestra nación del Perú, Andar como hijos de luz. La versión NTV dice vive en la luz. Quiere decir que te muevas, de cierta manera, en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y la versión NBLA, que es la Nueva Versión de las Américas, dice el andar de los hijos de Dios. O sea,
Así es como debemos andar. ¿Cómo andan los hijos de Dios? Bueno, ¿quieres saber cómo andan los hijos de Dios? Entonces vamos a Efesios capítulo 5, de versículo 1 al versículo 20 y vamos a darnos cuenta de ello. Así que los invito, por supuesto, ya tienen sus Biblias abiertas en el pasaje bíblico. Tienen muchos de ustedes sus hojas ya divididas entre el sí y el no para poder compartir aquellas cosas importantes de la palabra de Dios. Hagamos de este tiempo un tiempo de aprendizaje, un tiempo también para hacernos preguntas, repreguntemos de cierta manera si realmente esto que estamos leyendo se aplica a nuestras vidas, nos califica o nos descalifica. Pero no se sienta mal. Hay una buena oportunidad. El Señor trajo esta palabra en el día de hoy seguramente para hacer las correcciones, para situarnos en el lugar correcto y saber que Dios nos quiere viviendo como hijos de luz. Leemos Efesios capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11, que dice: Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos, sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Versículo 3, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se deje engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. No participen en las cosas que hacen esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por tanto, vamos avanzando, aparte del versículo 8, por tanto, vivan como gente de luz. Versículo 9, pues es la luz que está dentro de ustedes, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Versículo 10 y versículo 11 y finalizamos. Averigüen bien lo que agrada al Señor y no participen de las obras inútiles de maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Muy bien, ya teniendo por supuesto nosotros nuestro papel, nuestro cuaderno de notas, para lo cual seguramente muchos han corrido porque de repente no tenían el lápiz o el lapicero a la mano, han hecho esta columna del sí y esta columna del no para poder compartir. Empecemos, y si usted tiene su Biblia, por supuesto, y es de resaltar, le gusta resaltar su Biblia, algunos no, mi Biblia no la toco, bueno, sí, no la toques, léela, pero léela por lo menos, ¿no? Eso es lo más importante. Pero si tú eres de resaltar o usas colores para resaltar, puedes resaltar con un color. En mi caso, yo he resaltado de color rojo aquellas que son sí y he resaltado de color azul aquellas que son no. Tú debes tener de repente dos colores o solamente uno. Como gustes hacerlo, lo puedes hacer de la misma manera. Así que vamos a ir, como se dice, desmenuzando la palabra de Dios, escudriñándola, porque eso es lo que el Señor nos pide. No pide que lo leamos como una literatura cualquiera, como el periódico de la mañana, como algo que sucedió por ahí, una revista. No, tenemos que leerla, tenemos que comer la palabra, tenemos que escudriñarla y aplicarla a nuestras vidas. Que no quede simplemente en una lectura más. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia entonces? Sí, en el sí, ¿qué cosa podríamos decir? Versículo 1 dice: imiten a Dios en todo lo que hagan. Imiten a Dios en todo lo que hagan. Acá es cuando yo me pregunto, lo que estoy haciendo, lo que tú estás haciendo, ¿es una imitación? ¿Es algo que se parece a lo que haría nuestro Señor Jesucristo? Una de las primeras cosas que yo aprendí cuando yo me convertí al Señor Jesucristo es, esa gran pregunta es cuando alguien decía, ¿y qué cosa puedo hacer? ¿Y qué no debo hacer? Y me decían, lo que vas a hacer, hazte la pregunta, ¿lo haría Jesús? Si lo que vas a hacer no lo haría Jesús, entonces tú no lo hagas tampoco. Esas fueron una de las cosas que yo aprendí al principio y seguramente si tú no lo habías escuchado antes, probablemente eso te sirva para la vida.
Pero en nuestra vida tenemos que imitar a Cristo. Recuerden que en el libro de Hechos se menciona acerca de la vez en la que el primer lugar donde mencionaron o llamaron a los discípulos de Cristo cristianos fueron a Antioquía. ¿Por qué? Porque decían, allá van los pequeños Cristos. ¿Por qué? Porque todos se parecían a Cristo, porque todos actuaban de cierta manera, hacían las obras de Cristo, estaban calibrados, como se puede decir, alineados con la vida de Cristo en todo tiempo y en todo momento. La pregunta para mí y para ti es si es que me estoy pareciendo o no a Cristo, si realmente estoy imitando a nuestro Señor en las cosas que debemos de hacer. Como dice el versículo 1, imiten a Dios en todo lo que hagan. Y todo es todo, por supuesto. No solamente en algunas cosas. Sí, para cuando estoy en la iglesia, imito a Cristo. Soy un santo y tengo mis manos juntas y pongo mi aureola probablemente en mi cabeza y seguramente estoy brillando. Pero cuando estoy afuera de repente no tengo ni aureola, ¿no? ni manos juntas, sino que tengo otra actitud. Tenemos que hacer una sola persona, ya sea afuera o dentro de la iglesia. Por supuesto, mostrarnos como somos, pero por supuesto, imitando a Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué lo hacemos? Porque le amamos. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos compró y porque pagó un precio alto que fue su sangre en la cruz. Otro sí. El otro sí está en el versículo 2 que dice, vivan una vida llena de amor. Y acá el versículo 2 nos da un ejemplo. Porque nos dice, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Hasta qué punto nuestro Señor Jesucristo amó? Ustedes que saben muy bien y probablemente alguno de ustedes lo podría poner en el comentario. ¿Hasta qué punto Jesús nos amó? Nos amó hasta la muerte. ¿Qué ejemplo tenemos que seguir? ¿Qué vida debemos llevar? Una vida llena de amor. ¿Con qué ejemplo? Ese amor, ¿qué cosa que hace? El amor, por supuesto, no es un sentimiento, sino que el amor es una decisión. Jesús dice que se entregó a sí mismo y dice que a él nadie le quitó la vida, sino que él la entregó por rescate de muchos. Eso quiere decir por mí y por ti. Quiere decir que no tenemos que vivir una vida llena de amor, que hace, que procura el bien, que provee, que ayuda, que está dispuesta a dar lo mejor. Porque dice la palabra que el amor es así. El amor hace que nosotros hagamos, el amor de cierta manera nos lleva a hacer cosas buenas, por supuesto, provechosas, nos lleva a hacer cosas que bendicen a otras personas, nos llevan a hacer cosas que ayudan a otras personas de cierta manera y en cualquier situación de la vida. Puede ser en una necesidad, puede ser en una palabra de ánimo, puede ser de cierta manera en estar siempre prestos para hacer lo correcto, para hacer lo bueno. Amar, por supuesto, es proveer, amar es entregarse, amar es darlo todo, amar es no escatimar, amar es... ¿Qué más? ¿Qué podemos decir acerca de la vida de Cristo, ¿no? Entregarlo hasta qué punto? Hasta el punto que nos cueste. A veces es fácil ayudar cuando se tiene, ¿no? O a veces es fácil ayudar, aunque digo cuando hay personas que teniendo no ayudan, ¿no? Pero el tema de ayudar también tiene que ver con un tema hasta la muerte. ¿Qué sentido? O amar hasta la muerte, hasta cuando nos cuesta, hasta cuando de cierta manera nos es incómodo hacer las cosas. Entonces realmente estamos mostrando amor porque estamos renunciando a nosotros mismos para hacer lo bueno, para hacer lo correcto y para hacer el bien. Si seguimos poniendo las cosas en una lista, por ejemplo, si hablamos sobre cuanto al sí y hablamos en cuanto al no, ahora ya me toca o nos toca, se podría decir, una parte que tiene que ver con el no. Y esto que está en el no está en el verso 3. No haya inmoralidad sexual. En otras versiones dice fornicación. ¿Ok? En la Reina Valera dice fornicación, pero fornicación debe entenderse como inmoralidad sexual. Quiere decir que esto entra pensamientos, entran palabras, entran imágenes, entran, toda aquella cosa que tenga que ver con una inmoralidad sexual. Puede ser la pornografía, la masturbación, cuántas cosas que tengan que ver con inmoralidad sexual, ¿no? Hasta el adulterio, las relaciones sexuales antes del matrimonio, eso que es fornicación, por supuesto. Y el adulterio, por supuesto, no honrar el matrimonio. Todas estas cosas no deben estar, están en el no. No deben estar en el Hijo de Dios. ¿Qué más no debe haber? Por ejemplo, en el versículo 13 divide también, no solamente que no haya inmoralidad sexual, sino también que no haya impureza.
Y la impureza tiene que ver con lo puro, por supuesto, que hay en nuestro corazón. Quiere decir que no hay algo sucio en nuestros corazones. Todos los días y todas las mañanas debemos levantarnos y decirles: Dios, Señor, hoy quiero entregar mi vida a ti. Hoy quiero nuevamente, Señor, que tú limpies mi corazón, que realmente no dejes que nada sucio haya delante de mí, en mi corazón, que interrumpa o que sea un estorbo para mi comunión contigo. Que mi corazón no se haya anidado, ¿qué cosa? No se haya anidado malos pensamientos, no se haya anidado imágenes que no corresponden, que no se hayan anidado pensamientos que maquinan cosas malas, sino que mi corazón sea un corazón puro, un corazón santo. Quiere decir que ha sido apartado y separado para Dios. Recuerden que dice la palabra que solamente el puro de manos, ¿no? El limpio de manos y el puro de corazón verá al Señor. El Señor es un Dios santo. ¿Cómo tener comunión con Dios? También nosotros guardando nuestra santidad, buscando a Dios de cierta manera en esa santidad. Así que nos dice: no haya impureza. Otro no. En el mismo versículo 3 dice: no haya avaricia. ¿No? Y en cuanto a la avaricia, por supuesto, es el hecho de que no querer compartir, el siempre querer guardar, el nunca estar dispuesto a dar, el nunca está dispuesto a entregar de lo suyo, a entregar de lo propio, ¿no? La persona avara simplemente no está dispuesta a compartir con el hermano, compartir con la familia, compartir con los amigos, ¿no? Tiene una fijación muy fuerte sobre las cosas de este mundo, ¿no? Y no está dispuesto en su corazón realmente a abrir su corazón, a mostrarse como es esa persona que retiene siempre y no se da cuenta de que en esta vida todos estamos de paso. Una de las cosas que el Señor me ha estado hablando a mi vida y a mi corazón es el hecho de poder, cada vez que se puede, ayudar a alguien, cada vez que se puede, entregar lo que se tiene. Si vas a cambiar, por ejemplo, algo en tu casa y esto algo que estás cambiando lo sirve y ayuda a otra persona, anda y entrégaselo a alguien. Hace poco vi a personas que son inmigrantes en Lima, por ejemplo, y vi que hicieron una carpa para dormir en un parque. Había niños pequeños, entonces yo dije, bueno, acá hay una buena casaca que le serviría al hombre, el padre de familia, ¿no? Y he procurado de cierta manera llevársela. Cuando ha habido necesidad, por supuesto, y sé que de repente estoy cambiando algo en la casa y lo otro que estoy dejando es algo que sirve todavía y no es para botar, sino para regalar, averiguamos, preguntamos quién tiene necesidad y a esa persona se le entrega ello. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que en esta vida estamos de paso, la vida es corta, no podemos aferrarnos a las cosas materiales. Y sobre todo para los hijos de Dios hay una verdad muy importante y muy fuerte. La verdad es que nada de lo que tenemos es nuestro. El Hijo de Dios tiene que llegar a entender que todas las cosas que realmente ha recibido son de Dios y son para Dios. Y que Dios nos ayude y nos dé la guianza por su Espíritu Santo a poder administrarla como conviene. Siempre el Señor nos va a dar todo lo necesario. Nadie puede decir: a mí Dios no me da, a menos que estés administrando mal lo que Dios te ha dado, porque si no haríamos mentirosos a Dios. ¿Qué más? Dice que estos pecados, por supuesto, no tienen lugar en el pueblo de Dios. O sea, es categórico. Pablo está diciendo que los pecados que acabamos de mencionar no tienen lugar en el pueblo de Dios. Vamos a otro no, en versículo 4, que dice: los cuentos obscenos. Y por eso uso la NTV, porque otras versiones no te dicen esta descripción tan clara. Los cuentos obscenos, por supuesto, son cosas que a veces las personas hablan, ¿no? Nosotros, por supuesto, como hijos de Dios, menos deberíamos hablar de cualquier cosa que no tenga nada que ver con el Señor, y que use malas palabras, que use lenguaje, por supuesto, en doble sentido, ¿no? O que participemos de conversaciones donde hablan, no quisiera catalogarlo de una manera mala, aunque se merecería catalogarlo así, pero no podemos participar cuando uno está hablando de cosas en doble sentido, o cuando están haciendo cosas groseras. ¿Acaso el Espíritu de Dios estará gozando contigo allí? ¿Acaso el Espíritu de Dios se está sintiendo cómodo allí? ¿Acaso esa conversación le está dando la gloria? Tenemos que saber que como hijos de luz no podemos participar de los cuentos o conversaciones obscenas. Otro no, las conversaciones necias. Necedad, pues. Simplemente conversaciones vanas, triviales, vanas en el sentido
que me compré tal cosa, que ahora yo tengo tal cosa, que yo tengo el apellido tal, que mi familia es de, no sé, pues de, no sé, somos ingleses, no sé, lo que fuera. Cosas que son triviales y vanas, ¿no? Por ejemplo, como que me compré algo o lo hice de cierta manera, dándole de cierta manera mucho valor a las cosas materiales. Conversaciones vanas y triviales, ¿no? Estamos hablando básicamente de cosas que no tienen ni sentido, ni tienen valor, ni te aprovechan. Imagínate que si comparáramos una conversación vana con una conversación con alguien que realmente te puede enseñar algo bueno. Qué provechoso sería, ¿no? De esa conversación trivial o vana, simplemente sin sentido, que es para perder el tiempo en realidad, cuando uno lo que más necesita hoy en día es tiempo, simplemente no te aprovecha, no te hace crecer, no te suma, no te hace mejor persona. Pero una buena conversación con un buen tema, algo que tenga que ver con el Señor, algo que tenga que ver con el crecimiento personal, algo que tenga que ver con la mejora o con los estudios, ya sea que no sean bíblicos o sean estudios de tu carrera o lo que tengan que ver con capacitarte en lo que trabajas, eso es provechoso. Pero no una conversación necia, no una conversación trivial, no una conversación que simplemente es para hacer hora, como se dice, y simplemente no aprovecha para nada. ¿Qué más? Otro no. Los chistes groseros, versículo 4. No ¿qué? No chistes groseros. Por supuesto hablamos sobre conversaciones groseras o de doble sentido. Con mayor razón. A mí una de las cosas que, déjenme decirles y los digo desde mi propio corazón, y se los digo desde mi lado como persona. A mí me incomoda los chistes que tengan que ver con nuestro Señor Jesucristo. A mí me ofende que me cuenten un chiste acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque mi relación con Jesús es otra. No es aquel que simplemente lo conocía de lejos o que era un personaje más. Para mí Jesucristo es mi Señor. Entonces yo muestro reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Tampoco soy muy partícipe de los stickers de Jesús, por ejemplo, por decirlo. Así que ya saben algunos, mentira, ¿no? Bueno, no es una broma como alguien me dijo, a veces uno se ríe, hace bromas, pero también está diciendo la verdad. Bueno, yo soy muy reverente en ese sentido y pienso que en la medida que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, nuestra reverencia, nuestro respeto y nuestro temor de Dios crece. Así que probablemente esto no es para todos, pero es algo que va a darse seguramente según el corazón, según la profundidad, según como se dice, aquello que tú consideres que es necesario hacer, porque de esta manera estás honrando a Dios, de esta manera estás dándole honra. Entonces, por supuesto, el tema de los chistes, yo lo he llevado un poco al tema de Jesús, pero llevémoslo nuevamente al tema básicamente de chistes en doble sentido, chistes de maneras sexuales o chistes que contengan palabras soeces. Yo me acuerdo mucho, ¿no?, que cuando estábamos en el colegio, ¿no?, un buen chiste tenía una lisura. Terminaba con una lisura o decía una lisura o como que llamaba la atención, y eso no puede suceder ni puede darse. Un chiste, por supuesto, debería ser algo que simplemente podamos compartir entre los creyentes, sin que esto ofenda a mi hermano, sin que esto ofenda mi vida, sin que esto ofenda a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, llenémonos de la palabra de Dios, y también es bueno compartir cosas graciosas, pero siempre que estas cosas graciosas sean alturadas, sean correctas y sean buenas. Vamos a un sí. Ya muchos no, Pastor Marcelo, vamos a un sí. Vamos a un sí. Un sí. Haya una actitud de agradecimiento a Dios. Versículo 4. Siempre tenemos que mostrar una actitud de agradecimiento. Siempre nuestro corazón tiene que estar agradecido por todas las cosas. Hace poco se pagaba el sueldo o la quincena en el trabajo. Algunos ya decían en el grupo por ahí, no, que ya me la gasté, que estoy aguja, como dicen acá en el Perú, que estoy chihuán, bueno, tantos calificativos que decían, ¿no? Y yo puse ahí como a manera de broma, ya basta de excusas, seamos agradecidos. Porque a veces decimos, sí, ya recibí la plata, pero no me va a alcanzar para nada. Entonces mejor, si no te va a alcanzar para nada, entonces mejor no te la damos, yo hubiera dicho, ¿no? O mejor no la recibas, o no le pidas a Dios trabajo, no le pidas porque simplemente no te alcanza para nada. Entonces lo que recibes no te alcanza. Uno tiene que ser agradecido hasta por lo más mínimo, hasta por lo más pequeño que uno recibe, y saber que todo esto viene de Dios. Versículo 5, Pablo, y ahí vamos a compartirlo. En el versículo 5, Pablo, voy a leerlo, vamos a buscarlo, versículo 5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios.
pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. El versículo 5 repite de cierta manera aquello que hemos hablado como no, pero está explicando de qué tipo de idolatría estamos hablando. La idolatría es idolatría que adora, por supuesto, y que pone en alto lugar las cosas de este mundo. ¿Cómo una persona es avaro y se vuelve idólatra? ¿Por qué? Porque mis posesiones materiales son más importantes que cualquier cosa. Lo que tengo, mi auto, mi casa, lo que fuera, o hasta mi cartón, ¿no?, de estudios y mi título, o hasta el cartón de mi nombre y mi árbol genealógico, podría ser de cierta manera más importante que Dios. Entonces Pablo lleva de cierta manera la avaricia, la lleva al punto de la idolatría. ¿Por qué? Porque el hombre es avaro, no guarda, no entrega, no comparte. ¿Por qué? Porque ha puesto en primer lugar las riquezas. Y la palabra es clara, dice: donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Muy bien, sigamos entonces y vamos a entrar al versículo 6 para revisarlo. Algo muy cierto está declarado. Siempre habrá alguien que te diga: eso no es pecado. Está bien. No, es que el pastor Marcelo es muy radical, ¿no? Y a veces llegamos a decir, o que llegamos a catalogar a las personas de fariseas, o de ser personas que de cierta manera, a ver, ¿cómo lo podría decir? Creo haberlo escuchado en un momento, ¿no? Legalistas. ¿Y saben cuál es el verdadero significado de ser legalista? Legalista no es aquel que defiende su cristianismo de manera radical. Legalista no es aquel que quiere cumplir con la palabra de Dios. Legalista no es aquel que quiere vivir en santidad. Legalista es aquel que te impone la ley de Moisés. Legalista es aquel que te dice: tienes que guardar los 10 mandamientos, tienes que circuncidarte, tienes que guardar tal día, no puedes hacer nada en ese día. Eso es un legalista. Un legalista es aquel que te impone la ley mosaica. Eso es un legalista. Pero un radical es alguien que ama a Dios, que busca a Dios, que quiere agradarle. No tienes por qué juzgar a aquella persona que de cierta manera ha guardado su corazón de ciertas cosas. Probablemente, algunas veces, de cierta manera, puede ser que nos hemos prohibido ciertas cosas pensando que son pecado, pero el Señor se encargará de cierta manera de darnos la luz, quiere decir el entendimiento y el conocimiento, para saber si realmente esto de aquí es lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, es de Dios o no es de Dios. Versículo 6 dice, leemos juntos el versículo 6 que dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Quiere decir que el Señor al final va, que de cierta manera, dice acá, caerá el enojo de Dios. Pero dice, no, ¿por qué no vamos a la Reina Valera? Si vamos a la Reina Valera, vamos a encontrar que la palabra no es enojo, sino que la palabra es ira. Quiere decir que la ira de Dios caerá sobre aquellos que le desobedecen. Pero nosotros, ¿qué somos? Hijos de Dios. Tenemos que andar en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a un no para seguir avanzando con el mensaje. Sí. Vamos en el versículo 7, dice un no que dice: no participes en las obras de los que desobedecen. Quiere decir que si los que hacen lo incorrecto, los que hacen lo malo, y tú participas de ello, no estás haciendo luz. Tu función es alumbrarles. Tu función no es hacerte a ellos. La palabra dice que nosotros no debemos hacernos a ellos, sino que ellos deben hacerse a nosotros, para que de esta manera puedan llegar a ellos a Jesucristo. Así que no es que yo me hago a ellos y simplemente soy uno más del montón, sino que yo debo atraerlos a Cristo con mi testimonio, con mi manera de ser. Cuando veo en un grupo en la calle, cuando ven varias personas en la calle, tienen que saber diferenciarte. Tienen que decir: él y ella son cristianos. ¿Por qué? Porque se nota en su forma de hablar, porque se nota en su actitud, se nota que no participan en las cosas. En mi trabajo, por ejemplo, ya me conocen. Saben que hay cosas que no me pueden ofrecer, saben que hay cosas que no me pueden contar, o por lo menos en las que podría yo participar, porque no son cosas que me sean gratas ni provechosas. Eso probablemente me aísle un poco de las personas
o haga que me separen un poco, pero cuando ellos necesitan de Dios, por supuesto que ahí estaré, por supuesto, para hablarles acerca de nuestro Señor. Saben que hay cosas que son provechosas y saben cosas que no son provechosas. En mi caso, soy una persona que de cierta manera trato de que sea así. No participo de las mentiras, no entro en las coimas. Por supuesto, muchos saben ustedes que tengo un trabajo y que también administro. Entonces yo no participo de una coima para un permiso, una licencia, no hago nada incorrecto, entrego comprobantes de pago y cosas por el estilo, nada de sin factura, nada de que sin boleta, nada de que pásame una ofrenda de amor, como dicen algunos, que es una coima en realidad, para sacar algo, para ganar algo en este estado o en este país. Y no es así como funciono yo. Entonces saben que no pueden participar conmigo en esas cosas. Y si quieren hacerlo, la harán por su propia cuenta, pero por supuesto yo no lo voy a avalar porque considero que yo siempre estoy delante de Dios. Yo siempre estoy ante los ojos de Dios y tú estás siempre delante de los ojos de Dios y tú tendrás que darle cuentas a Dios de tus actos y tus acciones. Así que no estés ni participes en las obras de aquellos que desobedecen a Dios. Leamos el versículo 8, ¿sí? Versículo 8 dice lo siguiente: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Muy bien, aquí surge la pregunta. Y la pregunta es, ¿estamos siendo verdaderamente hijos de luz? ¿Estamos realmente alumbrando con nuestra luz, que es la luz de Cristo, a otros? ¿Es nuestra luz la luz de Cristo? ¿O estamos tratando de alumbrar con nuestra propia luz porque creemos que nosotros somos más que suficientes y somos todo, por eso solamente nosotros? Recordemos que el poderoso y aquel que debe brillar en nuestras vidas es Cristo. Dios no nos llamó a ser famosos, ni a que nuestro nombre sea el nombre más conocido. Antes que mi nombre, tiene que ser conocido el nombre de Cristo. Y si mi vida es de influencia y ayuda a otros, en buena hora, pero que no sea yo ni seas tú aquella persona que sea puesta en alto o glorificado. Que glorifiquen a Cristo en tu vida. Que Cristo siempre tenga la gloria. Una pregunta importante: ¿estás alumbrando o estás de cierta manera dando sombra con tanta oscuridad que a veces permitimos en nuestros corazones? Esa es una pregunta que por supuesto tú tienes que hacértela y yo tengo que hacérmela constantemente. ¿Estoy alumbrando con mi vida o estoy dando sombra con la oscuridad que a veces permito en el corazón? El Señor tiene que hacer una obra, por supuesto, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que permítele a Dios hacer esa obra maravillosa en este día, el día de hoy, por supuesto. ¿Vamos a sumarle un sí? Sí. Sí. De versículo 8 podemos encontrar que dice: vivamos como hijos de luz. Y eso tiene que ser lo más grande en tu lista. Vivamos como hijos de luz. Porque la luz de Cristo nuestro Señor produce en nosotros buenas obras. Y el texto lo va a decir, ahorita lo vamos a desarrollar. La luz de Cristo produce buenas cosas en nuestra vida y en nuestros corazones. Y eso también va a repercutir y ayudar, por supuesto, a otros. Porque ello es que el que tiene a Cristo, por ello es que el que tiene a Cristo es transformado, porque Cristo está dentro de uno de nosotros. Entonces, de cierta manera, dejamos que Cristo viva en nuestras vidas y en nuestro ser, y así le honramos, y por su Espíritu Santo el Señor está haciendo una transformación en nuestros corazones. Versículo 9, vamos a leer. ¿Ya? El versículo 9 dice: pues esa luz, dice, que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Quién está haciendo todo ello? ¿Eres tú en tus propias fuerzas? ¿Eres tú en tus ganas? Déjame decirles que yo he conocido creyentes, mejor no le digamos creyentes. He conocido personas que han vivido, que han estado en la iglesia, que han participado de nuestras reuniones, aún al punto de haber dirigido un grupo y que hoy prácticamente no dan ni pizca, de cierta manera, de testimonio que son de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos actuaron a ser buenos cristianos. Le dijeron: un buen cristiano hace esto, un buen cristiano hace aquello. Entonces copiamos, hicimos lo que un buen cristiano hacía. ¿Pero por qué? Eso es una fachada, eso es un disfraz, eso solamente es la parte de afuera, pero no está mostrando la parte de adentro, no está hablando acerca del interior.
Porque tarde o temprano, ante una situación difícil, esta persona se va a mover porque realmente no hay profundidad, no hay comunión que avale sus actitudes. No es que yo actúo a ser cristiano, sino que yo soy un cristiano porque la transformación viene de adentro hacia afuera. ¿Qué me lleva a tener una buena actitud? ¿Qué me lleva a hacer las cosas mejor? Mi comunión con Cristo, la obra de Cristo en mi vida es la que me lleva a hacer buenas cosas. Versículo 10 dice, averigüen, y eso es un sí, averigüen lo que le agrada al Señor. Otras versiones, por supuesto, dicen, ¿no? O hablan acerca de cierta manera, busquen la voluntad de Dios o conozcan la voluntad de Dios. Me gusta mucho la NTV que dice, averigüen lo que agrada al Señor, porque como que nos da una tarea, como que nos exige de cierta manera hacer algo. Y eso es lo que hace cuando uno escudriña la palabra, la busca, la come, la va dividiendo, la va aprendiendo poco a poco. Entonces, esto de aquí, de cierta manera, de averiguar o no, de conocer lo que le agrada a Dios, es lo que nos va a ayudar a vivir una vida que realmente le agrade. Vamos a hacer las cosas por amor a Cristo, no por una actuación, sino porque realmente le amamos, reconocemos la obra que hizo en la cruz por nosotros y actuamos de cierta manera de acuerdo a lo que nuestro corazón ha sido transformado. Entonces, versículo 10 dice, averigüen lo que le agrada al Señor. Esto, por supuesto, es una demanda de una vida constante, de conocer a Dios mediante su palabra. Un hijo de luz es alguien que anhela conocer cada día más a su Señor. ¿Y cuántos de ustedes que anhelan conocer al Señor? Por supuesto que muchos de ustedes lo anhelan. Vamos a ponerle un no más. Dice, versículo 11, no participen de las obras inútiles de maldad. Así que eso tenemos que tacharlo, porque ya habíamos hablado sobre no participar. Muy bien, no participemos de las obras inútiles de maldad. Vamos a sumarle un sí. Versículo 11 también dice, al contrario, sáquenla a la luz. En la versión Reina Valera dice, sino más bien reprenderlas. En la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice, sino más bien denúncienlas. Y aquí es cuando quiero hacer un alto, muy importante. ¿Y por qué hago este alto? Porque es necesario que a veces las personas dicen, no me juzgues. Y es cierto en el sentido de que uno no puede juzgar a las personas sin conocer a las personas. Pero si uno de nosotros está viendo que la otra persona está de cierta manera cometiendo un pecado y yo no le digo que eso que está haciendo es pecado, entonces yo no estoy haciendo lo correcto. Yo debo de cierta manera decirle, oye, mira, en amor, con una buena actitud, lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios. Pero si la persona no lo toma bien, entonces simplemente tú cumpliste de cierta manera en decirlo aquello que tú has visto, lo que Dios te permitió ver para poder hacer la corrección. Acá dice, sino más bien reprended, ¿qué cosa? ¿No? Reprended las obras inútiles de maldad. Reprendan aquellas cosas, sáquenlas a la luz, háganlo saber. Pero anda y hácelo saber a tu hermano. Pero no es un tema de juzgar a la persona, sino es un tema de ayudarle en amor a entender que lo que está haciendo es incorrecto. Yo puse una nota acá, lo voy a poner. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿acaso no nos dice la palabra que llamemos al pecado por su nombre? No podemos coludirnos, se puede decir, o no podemos simplemente hacernos cómplices del pecado de la otra persona cuando sabemos que está haciendo lo correcto y nosotros nos coludimos con él simplemente al hecho de no decirle que está haciendo mal o que está haciendo lo incorrecto. Si yo le digo a un hermano que lo que está haciendo es pecado, ¿será juzgarlo? No, simplemente le estoy dando a conocer que eso que está haciendo no le agrada a Dios. Pero si lo toma de mala manera, allá él. Pero si tú lo hiciste, lo estás haciendo de buena manera y con un buen corazón. Le estoy ayudando, por supuesto, a que vuelva de su error y que se encamine a lo que dice la palabra de Dios. Pero seguramente él dirá, no me juzgues porque el único que juzga es Dios. Acá es donde quiero entrar un poquito a tallar o a hablar en sentido de lo que ya había notado. Dice, el no juzgar, que dice la palabra, que dice la Biblia, es referente a no hacernos ideas o pensamientos de las personas sin conocer las intenciones del corazón, porque el Señor es el único que puede ver dentro de sus corazones y sus intenciones. Pero si tu hermano no lo guarda, sino que saca a relucir de manera externa el pecado, es evidente, ¿no?,
que no está andando en el bien, y los creyentes en amor debemos, de cierta manera, estar dispuestos a decirles, me parece, ¿no? O en todo caso, de una manera cordial, que lo que tú estás haciendo no le agrada al Señor. Pero ¿de qué manera? Bien sustentado con la palabra. La palabra de Dios dice, ¿no? Y si lo aceptan bien, y si no lo aceptan, bueno, también ya cumpliste. Pero que sea la palabra de Dios que nos corrija. Alguien me preguntó, ¿tú qué opinas de esto? Bueno, yo le dije, desde hace mucho tiempo yo ya no opino mucho, le digo. Desde hace mucho tiempo ya no opino y prefiero simplemente hablar con la palabra. Mejor me gustaría que me pregunten, no es qué opino, sino qué cosa dice la Biblia acerca de ese tema en particular. Pablo continúa, por supuesto, y menciona, ¿no?, que de cierta manera el pecado tiene que ser expuesto o tiene que ser descubierto. Vamos a ir avanzando ya a la parte final que dice Efesios 5, 12 al 14. Leamos todos juntos Efesios 5, del 12 al 14, que dice: es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. Cuando vemos que nuestras vestiduras, por supuesto, están manchadas por el pecado, cuando nos acercamos a Cristo. ¿Cuándo vemos eso? Cuando nos acercamos a Cristo es que vemos que lo que estamos viviendo, lo que estamos permitiendo realmente está ofendiéndole a Él. Pero nosotros tenemos que, de cierta manera, tenemos que hacer. Por ello, las personas que no quieren a Cristo, no se acercan a Él, porque no quieren ser expuestas, porque no quieren dejar su pecado, porque no quieren dejar lo que están haciendo. Aún hay creyentes que permiten el pecado en sus corazones, pero no se sumergen en las cosas de Dios de lleno, porque no quieren dejar ciertas cosas. Pero bueno, el Señor tendrá el trato para cada uno. Pero es bueno que lo escuchen en ese sentido, ¿no? Hay creyentes que todavía permiten ciertas cosas y no se meten tanto de lleno con el Señor porque saben que el Señor les va a decir: ese pecado que lo tienes hace tiempo y que hace tiempo lo estás cometiendo no me agrada, y no quieren escuchar ello. Y por eso que sus vidas, de cierta manera, y sus compromisos con Dios simplemente están un poco alejadas. Empezamos este mensaje diciendo: ¿eres hijo de luz o no eres hijo de luz? Seguramente. Y la palabra de Dios nos da a notar si lo somos o no lo somos, o si no lo estamos haciendo, y nos da oportunidad, por supuesto, porque Dios en su infinita misericordia nos da oportunidad para arrepentirnos y volver a empezar. Finalmente, hay una lista más que se va nombrando, y solamente voy a decirlo para que podamos terminar con este tiempo. Efesios 5, del 15 al 20, tiene varias cositas entre sí, ¿no?, que seguramente ustedes van a poder anotar de manera rápida también. Versículo 15 al 20 dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si decimos sí, tengan cuidado de cómo viven. Sí. Si decimos no, versículo 15, no vivan como necios. Si decimos sí, saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Quiere decir que no desperdicies, de cierta manera, el tiempo que tienes. Haz lo correcto. Si decimos no, versículo 17, no actúen sin pensar. Quiere decir que nos tomemos el tiempo para hacer las cosas de una manera responsable. Si decimos sí, podemos poner: procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y aquí les voy a decir lo que dicen otras versiones. Otra versión dice: sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versión Reina Valera. Otra versión NBI: sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Nueva versión internacional. Con esta última, por supuesto, me quedo yo. Sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y déjeme decirle, ¿quieres saber cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor lo dice en su palabra. La voluntad de Dios es buena, es agradable
y es perfecta. ¿Cómo se resuelve esto en tu vida? Buena. ¿Por qué es buena la voluntad de Dios? Es buena porque lo que estoy haciendo es bueno para todos. No causa mal. Lo que tú estás haciendo, si estoy en la voluntad de Dios, es que estoy haciendo algo que es bueno, que es provechoso. Si es agradable, o porque es agradable, porque agrada a Dios y no le ofendería. Lo que estoy haciendo, primero, es bueno. Segundo, agrada a Dios, ¿no? Le honra y es de olor agradable al Señor. Y finalmente, la voluntad de Dios es perfecta porque no se contradice. No es que yo hago esto, pero al hacer esto estoy contradiciéndome con lo que acá dice la palabra de Dios que no debo de hacer. Entonces la palabra de Dios, cuando dice que es perfecta, quiere decir que no se contradice. Quiere decir que yo no hago esto y violo tal principio. Estoy haciendo aquello, pero estoy violando el otro principio. Yo tengo que de cierta manera saber que lo que estoy haciendo debe ser correcto al 100%. Muy bien. Finalmente Pablo usa una analogía, ¿no?, para hablar acerca del tema, básicamente, de estar llenos del Espíritu Santo. Y muchas versiones hablan de que seamos llenos del Espíritu Santo. Y aquí entra la idea, por supuesto, del no, que es no emborracharse, ¿no? Sabemos, por supuesto, que el tomar de manera desmedida alcohol produce que las personas se emborrachen. De por sí ya te está diciendo Pablo, de cierta manera, con esta analogía, que el emborracharse es malo, ¿no? Ahora, es el no. El sí es que seas lleno del Espíritu. El sí es que cantes salmos e himnos y canciones espirituales entre todos nosotros, entre ustedes y, por supuesto, alabando al Señor. Un sí final es den gracias a Dios nuevamente por todo, ¿no? En el nombre de Jesús. Excelente. Muy bien, hemos llegado ya al final de este tiempo. Así es como el Señor nos ordena vivir. Entonces tenemos que estar listos para hacer los cambios necesarios. Pero déjenme decirle algo, no actuemos como buenos cristianos, sino que seámoslo desde adentro hacia afuera. ¿Quién provee, quién origina esto? Nuestra comunión con Cristo es la que origina nuestras buenas actitudes y un buen testimonio delante de los hombres también, para que la luz que nosotros proyectemos, que es la luz de Cristo, les alumbre para que ellos lleguen también a conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. Bien, oramos para terminar. Señor Jesús, te agradecemos por tu palabra en esta